En este mundo vemos las evidencias palpables de la existencia del maligno. Y el único poder del que podemos disponer para combatirlo se encuentra solo en la palabra de Dios. Esta espada de dos filos nos prepara para pelear la lucha espiritual. Nuestro maestro es el doctor Juan Tedel, quien nos hablará detalladamente de las tácticas de nuestro enemigo espiritual. En esta lección estudiaremos sobre el tema la victoria, nuestra parte. En la lección anterior estudiamos la victoria que es para nosotros los creyentes y quisimos poner la base en el sentido de que la victoria en la cual nosotros vivimos y disfrutamos tiene como base la gracia de Cristo, la gracia de Dios y la gracia del Espíritu Santo. Ahora queremos notar nuestra parte en esta victoria. Si todo es de gracia, es muy cierto, pero ¿cómo nosotros debemos reaccionar? ¿Qué parte tenemos en esta victoria? Todo de gracia, pero nosotros tenemos que disfrutar reaccionando a esas grandes verdades de la base gloriosa de la gracia. En primer lugar, en cuanto a en Cristo, ¿qué nos toca hacer? ¿Cómo debemos reaccionar en Cristo Jesús? Estamos en Él por gracia. Disfrutamos la victoria en Él de gracia. Pero ¿cuál es nuestra acción en ese ambiente glorioso de la persona sin igual de Cristo Jesús? En Efesios, su capítulo 6, y el versículo 10 nos da la primera. Dice ahí, por lo demás, es decir, ya para terminar, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Nota el verbo, fortalecer. En primer lugar, noten que es un imperativo, son órdenes. No es un requisito, no, son órdenes de Dios. En segundo lugar, es tiempo presente, es decir, constantemente tenemos que confortarnos. Es un mandato continuo. Y noten, en tercer lugar, es voz pasiva. Es decir, nosotros recibimos la acción. Nosotros somos confortados. Somos el objeto de esa acción de Dios. ¿Qué significa el verbo aquí? Fortalecer. Debemos ser muy claros en ese sentido. Significa recibir el poder que nos capacita para toda emergencia, necesidad y demanda. Somos recipientes de esta fortaleza, capacidad dinámica, poder incalculable para actuar eficazmente en toda ocasión. Es el mismo verbo que encontramos en Filipenses 13. Todo puedo en Cristo quien me fortalece. Todo, dice Pablo, yo puedo hacer porque es Cristo que me da poder, fortaleza, para actuar en toda circunstancia. Somos fortalecidos, recibimos la acción de poder para actuar. Y noten la esfera en donde se recibe, en Señor, y no tiene artículo. Enfatiza el carácter, el Señor, Cristo Jesús, en lo que Él es Señor de señores. En ese ambiente somos fortalecidos, capacitados, pero más, no solo en lo que Él es, pero en lo que Él da. Dice el versículo otra vez, no solamente en el Señor, pero también dice ahí, en la potencia de la fortaleza. Noten los dos sustantivos.
Potencia significa poder en su clara demostración, poder manifestado. Y fortaleza significa ahí poder que es fuerza, fuerza para actuar. Sí, debemos ser fortalecidos en la esfera, Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, lo que Él es y lo que Él nos imparte. Potencia, fortaleza. Recibimos, debemos ser vasos dispuestos a recibir, sin ningún impedimento, que Él nos llene con su poder, poder dinámico del Señor y la potencia de su fortaleza. Tremenda la enseñanza. Debemos ser recipientes dispuestos para recibir ese poder que nos capacitará para toda buena obra. Recuerdo muy bien, mi padre me contaba que visitando Italia fue a un lugar donde pudo contemplar unos cuadros famosos de Rafael, el gran pintor. Y mirando aquellos cuadros, mi papá dijo, yo no tengo el don de pintar, mi papá no podía pintar. Pero mientras que él miraba el cuadro, pensó de esto. Bueno, tú no tienes la capacidad para pintar así. Pero si yo te diera el talento de aquel pintor que pintó aquel cuadro, ¿podrías hacerlo? Fácilmente. Con la virtud y los talentos de aquel pintor, repetirlo sería muy fácil, reproducirlo muy fácil. Hermanos, nosotros debemos estar dispuestos para que Él nos capacite con la dinámica de su espíritu. En el Señor, potencia, fortaleza, vasos dispuestos. No solamente en Cristo fortalecidos, pero también en Cristo permanecer en Él. Juan 15:4. Es la figura de la vid y los pámpanos. Ahí en ese pasaje, Juan 15, a lo menos yo noté 15 veces donde habla y hace uso del verbo permanecer, permanecer. Nota el versículo 4, Juan 15:4. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, es decir, aparte, si no estuviese en la vid, ni vosotros si no estuvierais en mí. Nota el verbo estar. Ahí el verbo es permanecer. Ahora noten ahí. En primer lugar, estar o permanecer es modo imperativo, es orden, una orden. Aún más, es tiempo pasado. Es decir, una vez, permanecer una vez para siempre. No vacilar ni cambiar la posición. Estar, permanecer una vez y no repetir. ¿Qué significa este verbo permanecer? Aquí en este versículo, creo yo, es la figura de la vid y los pámpanos. Ahora, el pámpano tiene que permanecer en la vid. ¿Qué significa? Que el pámpano para dar fruto es el objeto, es su misión en la vida. Tiene que estar ligado con la vid en tres formas. Primeramente, tiene que estar dispuesto a recibir la savia de la vid, abierto, canal limpio para que corra a través del pámpano la savia de la vid, vaso dispuesto otra vez. Más, el pámpano no solamente disponible, pero también descansa sobre la vid. Descansa. No actúa necesariamente, sino descansa sobre la vid. Y aunque el viento sople, descansa en la vid. En tercer lugar, apropia, recibe y transmite a través del pámpano su vida. Hermanos, dice Cristo, que para que podamos llevar fruto, fruto de victoria, fruto de vida santa, nosotros, cual pámpanos, tenemos que estar, no es mucho más fuerte, permanecer en Él, dejar que Él maneje la vida, controle la vida,
y haga uso de nuestra vida para dar fruto, permanecer en Él. Tantas veces el diablo procura hacernos desviar, desligar. No puede. Si usted procurara, como yo lo he hecho muchas veces, ya estamos en Chale, desligar o quitar el pámpano de la vid, no se puede. No es como una rama de un árbol, porque el pámpano es parte de la vid. Y al quitar esto, quita usted todo. A permanecer en Cristo Jesús, la vid, nuestra vida, para que por nosotros Él pueda vivir su vida de fruto y victoria. Sí, permanecer. Ahora noten la tercera cosa, andar en Él. En Colosenses, su capítulo 2, 6 y 7. Por tanto, noten las dos palabritas, muy importante. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, a andar en Él. No solamente recibiendo la fortaleza de Él, por su gracia, permaneciendo en Él, cual vida total, rama o pámpano y la vid, una sola vid, pero también andar en Él, en Colosenses 2:6. Ahora, hermano, ¿recuerda usted la circunstancia? La iglesia de Colosas estaba sufriendo ataques del diablo a través del legalismo, a través del judaísmo y a través del gnosticismo. Y Pablo, por inspiración de Dios, presenta aquí en esta epístola el cuadro más glorioso de Cristo Jesús, la cristología. Y en ese caso entonces presenta aquí que debemos andar en Él. Noten los verbos. Así como habéis recibido. Noten la partícula. De la manera, o si habéis recibido. Es decir, es una verdad gloriosa. Recibir. Ahora más aquí la palabra es una palabra compuesta. Paralambano. Significa apropiar totalmente, recibir totalmente. Y aquí la idea, hermanos, según yo entiendo, que es recibir como una instrucción, como una enseñanza. Pero nota el verbo, así como habéis recibido. Recibir como instrucción, como verdad gloriosa, doctrina santa. Así como habéis recibido la enseñanza de Cristo Jesús, ahora la vida diaria, andar en Él. Porque, hermanos, conocer a Cristo en su gloria demanda andar con Él en su gloria también. Dice ahí, andad en Él. Note el verbo andar, otra vez. Es tiempo, otra vez, presente, continuamente. Es voz activa. Y ahora noten, modo imperativo. Tenemos que andar en Él. Andar en Él. Oh, hermanos, qué tremendo andar en Él. Descubriendo a cada paso a Cristo Jesús, en la práctica, en la vida diaria. Y así como hemos sido enseñados por la palabra de Dios, bajo la luz del Espíritu Santo, lo que Él es, ahora debemos andar descubriendo todos los tesoros inescrutables de Cristo Jesús, andar en Él. Y andando en Él, hermanos, no habrá problemas de estos errores de los cuales he mencionado. Y Pablo insistía que si ellos anduvieran en Cristo Jesús, día tras día, en la vida diaria, práctica, no habría problema con errores. Sí, descubrir su amor, andar en Él para descubrir su amor, andar en Él para descubrir su paz, andar en Él para descubrir su sabiduría, cada día descubriendo en la práctica lo que hemos aprendido de Él, en la práctica aplicando la enseñanza de Cristo Jesús a cada momento y a cada situación. Hermanos, nuevas dimensiones. Andar en Él, una vida de descubrimientos completos, día tras día, descubriendo más y más de Cristo Jesús. Hermanos, nos invita, es un reto de descubrir cada día, cada momento, en las situaciones de la vida, que Cristo es suficiente para cada momento. Con Cristo, dice Pablo, debemos saber
lo que significa con Él, participantes de Él, viviendo con Él. Ahora, la vida victoriosa sobre el pecado y las tentaciones. En primer lugar, tenemos que saber. Noten Romanos 6. 3 veces, ahí Pablo hace uso del verbo saber, pero distintos verbos. 3, ¿o no sabéis? Ahí el verbo es, ¿sois ignorantes? ¿No han aprendido por la experiencia? Viene el verbo ginosko. Ahora 6, noten el 6. Saber, sabiendo. Ahí el verbo es conocer por experiencia. Otra vez. Y el 9. Noten el versículo 9. Sabiendo otra vez. Y ahí el verbo es otro verbo. O-I-D-A. Saber con certeza y toda verdad. Conocer por experiencia, sí, conocer por la experiencia y conocer con toda seguridad. ¿Qué cosa hay que saber? 3 grandes verdades. Que la unión con Cristo, muertos al pecado, es un hecho. Somos libres del poder del pecado porque estamos con Él en la cruz, no por el pecado, sino al pecado. En segundo lugar, tenemos que saber el alcance de esta unión con Cristo. Nota los versículos 6 al 8. Dice ahí, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para cancelar el poder del pecado. No solamente conocer que con Él estamos, conocer a dónde alcanza el hombre viejo y la seguridad, versículos 9 y 10, así como Cristo jamás podrá morir otra vez, nosotros también. La separación es eterna del poder del diablo y del el pecado. Hay que saberlo. Por experiencia y por la inteligencia que Dios nos imparte por su Santo Espíritu. Que la unión con Cristo es un hecho, alcanza y nos asegura. Hay que saberlo, entenderlo y practicarlo. No solamente saber, pero también hay que reconocer. Y nota ahí el versículo 11. Así también, tan importante es el segundo, vosotros pensad. Hermanos, ahí el verbo pensar yo creo no da toda la idea. Es mucho más. Es reconocer como un hecho. Reconocer como un hecho seguro, sin error. Reconocer, descansar sobre esa gran verdad. Reconocer. ¿Qué cosa hay que reconocer? Pero noten, en primer lugar, es modo imperativo, un orden, mandato. Segundo es tiempo presente. Reconocer constantemente a cada paso. Reconocer, contar con Él, el hecho que estamos con Cristo, muertos al pecado, como un hecho. Y constantemente. Ahora noten, voz activo, nosotros actuamos como un hecho glorioso. Que estamos separados del poder del pecado. Es una verdad en la cual podemos descansar. No hay duda, no hay razón por qué dudar, porque es un hecho glorioso. Se llevó a cabo en la cruz aquel día. Hay que descansar, reconocer ese hecho. Y en tercer lugar, tenemos que entregarnos a Él. Son los versículos 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro corazón, vuestro cuerpo mortal, ni tampoco, ¿qué? Presentéis. Ahora noten ahí, el verbo reinar. Dice Pablo que debemos nosotros entonces entregarnos a Él y no dejar, porque aquí el verbo es, no comiencen a dejar que reine. Es decir, no hay lugar para que el pecado reine. No hay lugar para que Él entre y domine el cristiano como antes, porque con Cristo está libre, que no reine. Y aún más, dice ahí, presentéis. Ahora más otra vez es el verbo modo imperativo.
tiempo presente, y dice ahí, no presentéis vuestros cuerpos como instrumentos de injusticia. Ahora noten, ahí, ya no presenten sus miembros, sus cuerpos al pecado, porque no hay razón, son libres del poder del pecado. Negativamente, no comiencen, ya no presenten sus miembros. Ahora, hermanos, ahí el verbo presentar muy bonito. Es el mismo verbo de Romanos 12. Es decir, poner al lado de, a las órdenes de. Es decir, no debemos entonces poner nuestros miembros, cuerpo, a las órdenes del pecado. Al contrario, presentar nuestros miembros para justicia. Y noten, hermanos, el presente es, el primero es presente y aquí es auristo, una vez para siempre. Nos presentamos tanto nuestro cuerpo y todo, y nuestros miembros a Él una vez, no se repite. Es un hecho completo en el cual el hombre, el cristiano, totalmente está en las manos de Él. Ah, hermanos, qué glorioso es la base de gracia y cuántos frutos tenemos por esa gracia en cuanto al Espíritu Santo. ¿Qué es nuestra parte? Debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Nos debemos prestar para que Él tome las riendas de la vida y nos vaya guiando cada paso. Porque, hermanos, el diablo procurará desviarnos del camino, que es Cristo Jesús. Ah, pero si andamos bajo la dirección del Espíritu Santo y somos guiados por Él a cada paso, no hay razón por qué errar o desviar. Note el versículo 14 del 8. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos. Ahora, guiados. Noten ahí, tiempo presente. Los que continuamente son guiados por el Espíritu Santo. Continuamente. El Espíritu Santo nos va guiando a cada paso. Por eso, hermano, no hay razón por qué hacer tantas preguntas. Si estamos bajo la dirección del Espíritu Santo y Él nos va guiando por la mano, cual cuadro aquí, llevar por la mano, ¿cómo podemos desviarnos? ¿Cómo podemos errar? Si somos guiados por el Espíritu Santo. Guiados. Hermanos, así fue el caso de Pablo. Quiso ir a entrar en Betinia, dijo el Espíritu, no. Felipe también, cuando fue guiado por el Espíritu Santo, que fuera de Jerusalén rumbo a Jope, fue guiado de tal manera que topó con aquel eunuco en el camino, guiado por el Espíritu Santo. Oh, hermanos, el Espíritu Santo, debemos ponernos a las órdenes del Espíritu Santo para que nos vaya llevando por la mano, en cada paso, en los sufrimientos, en las circunstancias adversas, en la vida diaria, guiados por el Espíritu Santo. Ahora, andar en el Espíritu Santo. No solamente nos va guiando, pero también debemos andar en el Espíritu Santo. Noten Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Otra vez, hermano, noten, el verbo es imperativo. Y también, no solamente imperativo, pero es presente. Andar todos los días, cada instante en la vida, andar en Él. ¿Y qué significa ahí la palabra andar o el verbo andar? Hermanos, es un verbo muy interesante. Esa es la idea. Aquí está el centro, y andar. Peripateo, dando vueltas, pero el centro es Cristo. Andar en el Espíritu Santo y el centro es Cristo. El ambiente, la esfera es el Espíritu Santo. Dando vueltas a través de Él. ¡Qué mundo tan glorioso! Andar en Cristo Jesús. Andar en el Espíritu Santo. ¿Sí? Y si andamos en Él, en Cristo Jesús como centro y el ambiente del Espíritu Santo, dice ahí, no daremos lugar a la carne. Hermanos, esa lucha contra la carne ya una vez, ya se ha establecido victoriosamente en la cruz.
Pero si andamos en el Espíritu, hermanos, no daremos lugar a la carne con sus concupiscencias. Una vida limpia, una vida victoriosa, por andar en el Espíritu Santo. Pero noten la segunda. No solamente andar en Él, pero también Gálatas 5:26, otro verbo distinto. 5:26. Si vivimos en el Espíritu, no, sí, la partícula sí es primera condición. Es cierto, ya que es cierto que vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Ahora y el verbo andar es otro. Andar en fila. Es un término militar. En fila. Es decir, la fila completa. Cual soldados en fila. Dentro de la esfera del Espíritu Santo. En esa forma, hermanos, se presenta al enemigo fuerza total. La fila completa. Cada soldado en su lugar. Cada creyente en su lugar en el ambiente del Espíritu Santo. Victoria. No encontrará el diablo ningún lugar vacante, porque cada lugar en aquella fila, el cristiano andando en el Espíritu. Militar es el término. Ahora, en Gálatas 5:18, debemos estar llenos del Espíritu Santo. Llenos. Noten ahí, hermanos, que el diablo aborrece un vacío. ¿Recuerdan aquel caso de aquel endemoniado del cual fue arrojado el diablo o el demonio? Y el demonio dio vuelta y como vio la casa vacía, trajo otros 7. Hermanos, un vaso vacío tiene que llenarse con aire. Y una vida en la cual hay lugares vacíos, el diablo va a procurar entrar, no para posicionar, sino para hacer efecto. Llenos del Espíritu Santo. Ahora aquí, si hubiera tiempo para entrar en los detalles, pero quiero que noten 2 o 3 cositas de paso. Efesios 5:18. No os embriaguéis de vino. Es decir, no lo hagan. No es correcto, no es bien para el cristiano. Pero la comparación, en un sentido, el creyente debe estar no solamente enamorado, sino embriagado con el Espíritu Santo, en forma correcta. Ahora, mas sed llenos del Espíritu Santo. Noten otra vez que es un imperativo. Imperativo presente. Continuamente debemos estar llenos del Espíritu Santo. Continuamente. Es el plan de Dios. Es el propósito de Dios. Porque, hermanos, un hermano lleno del Espíritu Santo, ¿cómo puede luchar en la vida esta lucha? ¿Cómo puede obrar en su vida? ¿Qué servicio presta? Lleno del Espíritu Santo. Hay que recordar Hechos 2:4, Hechos 4:8-31, donde dice que Pedro fue lleno del Espíritu Santo y dijo que delante de ellos, los enemigos, el mensaje. Y Pablo allá en Hechos 12 dijo a aquel hombre, sal, autoridad, lleno del Espíritu Santo. Y noten, hermanos, continuamente. Se repite. El libro de los Hechos da muchos casos de hermanos que fueron llenos, más llenos y más llenos. ¿Qué significa entonces ser llenos? Para mí, hermanos, es esto, que en el momento que el creyente acepta a Cristo, el Espíritu Santo en toda su personalidad entra. Tiene todo el Espíritu Santo. El problema es que el Espíritu Santo tenga todo en nosotros. Ahí está el problema. Y cuando nosotros, como vasos vacíos, decimos al Espíritu Santo, lléname más y más y más. Y cuando Él nos hace ver ciertos lugares en la vida donde Él no reina, no controla, dice, muy bien, Señor, entra, domina. El ser lleno del Espíritu Santo es una vida controlada por el Espíritu Santo en todas las partes de la vida y en todo ramo de la vida. ¿Sí? Llenos del Espíritu Santo. En cuanto a Dios, aquí hay varias cosas que quiero notar. Primeramente, en cuanto a Dios, una consagración total, completa, para siempre. En Romanos 12:1, pasaje elocuente. Dice Pablo, Romanos 12, versículo 1.
Así que, ahí está la base. Así que, ¿por qué? Por los capítulos 1 al 11, a lo menos, si no 6, 7 y 8. La base es lo que Cristo ha hecho, Dios ha hecho a través de Él. En su lugar, os ruego, es una cosa urgente, dice Pablo, imploro, ruego. Aún más, note la razón, misericordia de Dios. Él nos ha demostrado a través de la cruz su misericordia, ha entrado en nuestros dolores de pecado. Aún más, dice aquí, el alcance, dice aquí, que presentéis vuestros cuerpos total. Es decir, cuerpo, alma y espíritu, el hombre total. Y noten ahí, presentéis órdenes, son órdenes de Dios. Presentar, poner a las órdenes de Dios todo nuestro ser, todo. ¿Qué clase de sacrificio? Dice ahí, vivo, no muerto. No sacrificio como en tiempo de Moisés, no, vivo. Un sacrificio que cuesta, vivo, aún más, santo, apartado. ¿Y qué más? Porque agrada a Dios. Es lo que Dios quiere. Después de tanta gracia, Él pide que le demos toda la vida, sin reserva alguna. ¿Y por qué más? Porque es vuestro culto, es adoración razonable. Oh, hermanos, Él pide la vida, sin reserva. Y tiene razón, misericordia. Y la base de la cruz, un sacrificio vivo, agradable, porque es la adoración que a Dios le agrada. Pero noten también apropiación. En Efesios 6, 11 al 13, Pablo dice que debemos apropiar las armas y la armadura de Él, todas. Recibir, hacer nuestro. Las armas las tenemos, las ha dado. Pero hermanos, si no las usamos, ¿podremos vencer? Jamás. Recibir, y ahí el verbo es bastante fuerte. Recibir una vez para siempre, no cambiar. Vestir de armadura y poner, dos verbos, una vez para siempre. La armadura que cubre toda la vida. No solamente entregarnos de lleno a Él, pero también apropiar, recibir, hacer nuestra, la armadura de Dios. Qué glorioso es el mensaje de la cruz. Qué dichoso el cristiano que disfruta de estas verdades. Dios quiera que podamos tomar en serio esta gran verdad. Recomendamos que siga usted estudiando más a fondo estas lecciones. En la guía de estudio hay preguntas para ayudarle en la discusión. Continuaremos desarrollando este tema tan interesante en la próxima lección de Lucha Espiritual.